Vamos a disponer nuestro corazón al momento más importante del culto, que es escuchar la palabra de Dios. ¿Usted recuerda a Marta, María? Marta estaba afanada tratando de atender a Jesús, y eso es bueno, servir a Jesús es muy bueno. Pero hay un momento en que hay que parar, detener nuestra alma, nuestra mente, nuestras agendas para escuchar a Jesús. Jesús dijo que María escogió lo mejor. Yo quiero que juntos hoy escojamos lo mejor en este momento. Es decir, que nos detengamos un momento, las demás cosas pueden esperar. Vamos a escuchar la palabra de Dios, las palabras de Jesús. Uno de los fenómenos sociales que está tomando cada vez más presencia en nuestros días es el individualismo. Las personas están buscando cada vez más ser muy independientes, muy independientes. Hoy personas toman decisión de no casarse porque eso frustraría sus planes independientes de éxito de vida. Las personas están evitando tener hijos porque eso frustraría sus agendas independientes de tener que después lidiar con la carga que es tener hijos. Las personas quieren que nadie se meta en sus vidas y viven una vida en donde parece que se metieran dentro de una burbuja y nadie puede penetrar eso. Eso se está haciendo cultural en nuestra generación. En nuestros días las personas ya no quieren que las demás personas se metan en tu vida. Ven eso siempre como algo negativo, y no tienen que serlo, porque inclusive el ser humano fue diseñado para vivir en comunidad, no para ser independiente. Y si algo que fue diseñado para vivir en comunidad no lo está haciendo, hay un problema grande allí. Entonces, la pregunta que quiero traer a sus mentes en esta mañana es: ¿cómo la iglesia es luz en medio de esta situación en que vivimos nuestra sociedad hoy en día? ¿Cómo la iglesia muestra una mejor manera? ¿Cómo la iglesia muestra un mejor diseño de lo que Dios ha hecho? Y es lo que vamos a estar considerando en el texto que vamos a leer en esta mañana. Y quiero invitarlos a buscarlo en sus Biblias, en Efesios capítulo 4. Y vamos a meditar hoy en los versículos del 1 al 6. Porque la respuesta a esta pregunta está en este texto. Dios nos llamó a vivir como un pueblo. Y hoy vamos a tratar de considerar las implicaciones y cómo se ve eso en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, Efesios 4, versículos del 1 al 6, leo para ustedes. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Amén. Pablo le ha estado escribiendo, nos ha estado recordando más bien, porque él escribió esto hace mucho tiempo, a la iglesia en Éfeso, y en el estudio que estamos haciendo nos ha estado recordando una y otra vez, en los capítulos del 1 al 3, quiénes somos delante de Dios. Él está recordando a los efesios su identidad como iglesia. En ese sentido, los capítulos del 1 al 3 te explican qué es la iglesia, en qué consiste ser la iglesia y cómo eso es verdad gracias a la obra de Cristo en nuestras vidas. De tal manera que en Cristo es una de las frases que más se repite en esos 3 capítulos. En Cristo, porque una de las cosas que define nuestra identidad es que estamos en Cristo. Somos el pueblo que vive en Cristo, cuya cabeza es Cristo y que por Él fuimos redimidos. Y al final del capítulo 3 y desde el capítulo 2, Pablo ha estado haciendo un énfasis especial acerca de quiénes son aquellas personas que están en Cristo. Y nos ha enseñado que estamos en Cristo por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe, por gracia, la gracia del Señor. Y eso aplica no solo para los judíos, sino también para los gentiles por igual, de tal manera que judíos y gentiles ahora en Cristo
son un solo pueblo. Y eso ha sido algo que Pablo ha estado desde el capítulo 2 haciendo énfasis. No es solo Israel el que recibió la promesa de redención. En Israel fueron dados los pactos, en Israel fueron dadas las promesas, ¿sí? Y de Israel vino el descendiente, pero ahora esa redención que Cristo logró en la cruz para el perdón de los pecados de las personas se aplica tanto a judíos como a gentiles por medio de la fe en Cristo Jesús. De tal manera que no son dos pueblos. No es como que Dios tiene la iglesia y después va a trabajar con Israel y entonces Dios tiene dos pueblos. No, de ambos pueblos ha hecho uno solo, logrando la paz. Son sus palabras textuales en el capítulo 2, logrando así la paz. Y este ha sido el énfasis de Pablo, muy probablemente porque la comunidad en Éfeso estaba compuesta por judíos y gentiles. Había muchas personas procedentes de Israel en la comunidad, en la ciudad de Éfeso, y esas personas quizás habían estado habitando en medio de un pueblo gentil, y muy seguramente habían distinciones sociales entre ellos. ¿Por qué? Porque los judíos consideraban a los gentiles como personas con quienes no debían tener ningún tipo de relación. Y los gentiles en su paganismo veían a los judíos también como personas con las que podemos tolerar, pero no tener esa afinidad. Entonces había una especie de discriminación mutua en esa sociedad grecorromana de aquel entonces. Y vamos a encontrar entonces que había esa fricción cultural, esa fricción social entre judíos y gentiles. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decirle a la iglesia entonces en Éfeso? Que de la puerta para acá somos un pueblo. Los que estamos aquí reunidos, ya no hay distinción entre judíos y gentiles. Y no debería haber discriminación ni tratos diferentes a un judío o a un gentil. Somos un mismo pueblo, tenemos la misma redención, tenemos el mismo Redentor, tenemos la misma herencia, somos los santos del Señor. Y eso es lo que Pablo ha estado tratando de hacer ver a la iglesia en Éfeso, y que a nosotros también nos es muy útil para nuestros días. Pero a partir del capítulo 4, Pablo va a comenzar a hablar acerca de cómo debe vivir la iglesia a la luz de esa identidad, ¿verdad? De aquí en adelante es mucho más aplicativo, habla mucho acerca de casos, de situaciones, de mandamientos, de ordenanzas, acerca de cómo debemos vivir siendo nosotros ahora el templo de Dios. Y eso es un concepto muy importante. El templo no son estas paredes. Ya nosotros no adoramos a Dios en un templo como tal, porque ahora nosotros como pueblo somos el templo de Dios, en quienes habita el Espíritu Santo. Y esto es súper importante para nuestro entendimiento de este sermón hoy. El Espíritu Santo que mora en mí, también mora en ti. El mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos mora en ti y mora en mí. Es decir, nos une algo mucho más poderoso que nuestras distinciones étnicas y raciales. Cristo Jesús, su Espíritu viviendo en nosotros. A partir de este capítulo, entonces, las enseñanzas van a ser mucho más aplicativas a nuestras vidas, pero siempre teniendo en mente que ¿quiénes somos delante de Dios? Somos el pueblo de Dios. Y por eso este sermón lo he titulado Llamados a vivir en unidad como el pueblo de Dios, porque el primer tema, la primera implicación que Pablo pone sobre la mesa acerca de cómo debe vivir el pueblo de Dios es unidad. Y esa es la palabra clave del sermón de esta mañana. Unidad. Llamados a vivir en unidad como pueblo. A los que toman apuntes pueden escribir allí en sus apuntes en el título del sermón: llamados a vivir en unidad como pueblo. Y si usted se lleva esa idea y al salir de este lugar, tú dices, bueno, los cristianos fuimos llamados a vivir en unidad como el pueblo de Dios, se logró el objetivo de esta mañana. Espero que eso quede ahí en nuestros corazones. Y para que la palabra unidad no se nos olvide, vamos a usarla como el bosquejo de esta mañana. Porque este texto nos está haciendo un llamado a la unidad, que es el primer punto de este sermón. Luego nos muestra cómo luce esa unidad, que es el segundo punto de ese sermón. Y finalmente el fundamento teológico de la unidad. Entonces son 3 puntos que vamos a mirar hoy: el llamado a la unidad, cómo luce la unidad, y finalmente el fundamento teológico
de la unidad. Comienza nuestro texto en el versículo 1 diciendo: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Este es la introducción del resto de la carta. Los capítulos del 4 al 6 nos van a decir cómo es la vida que corresponde a la vocación con que fueron llamados. ¿Cómo fueron llamados? Capítulos del 1 al 3. ¿Cómo deben vivir? Capítulos del 4 al 6. Y algo que este versículo resalta es la realidad de que Pablo está en prisión precisamente porque Pablo se hizo detestable a sus compatriotas judíos. En Hechos capítulo 23 sucede algo bien interesante. Pablo, después de sus viajes misioneros, viene a Jerusalén a cumplir un voto que él hizo y vino con algunos discípulos. Pero él, para el cumplimiento de su voto, fue al templo y allí en el templo fue acusado por los judíos de meter a personas gentiles en el templo. Ahora, ¿qué sí sabían los judíos? Que Pablo estaba haciendo un trabajo de evangelización con los gentiles. Entonces, como Pablo ahora anda con los gentiles, ahora él viene al templo a hacerse pasar que entonces él, no, yo soy re judío. No. Él está con los gentiles y trajo un gentil, lo acusaron, era mentira. Trajo a un gentil al pueblo y eso te deja ver la distinción que había entre judíos y gentiles. Eso está en Hechos 23, yo lo estoy resumiendo, tú lo puedes poner ahí en tus apuntes. En ese momento Pablo, o más bien sucede como una especie de un altercado allí con Pablo, lo quieren meter en prisión, pero él apela a su ciudadanía romana y entonces no lo pueden juzgar igual y entonces se lo llevan y ahí comienza un suplicio para Pablo que termina en prisión por esta causa. Entendemos que no fue la última prisión de Pablo, pero sí fue una prisión desde la cual él pudo haber escrito, o más bien se nos deja aquí ver que escribió cartas como Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, desde la prisión. Filipenses también. Entonces fíjate cómo el contexto es interesante, porque Pablo está escribiendo desde la prisión precisamente por andarle predicando a los gentiles el evangelio de la buena noticia de la redención por medio de la fe en Jesús de Nazaret, quien es el Mesías. Pero lo interesante de esto es que Dios utilizó las prisiones de Pablo para llevar el evangelio a Roma. Y mira cómo es Dios de soberano. Una aflicción que él está viviendo por causa de predicar el evangelio termina siendo una bendición para gentiles en Roma que están escuchando el mensaje de salvación por primera vez y lo creen. Eso nos habla del poder de Dios para salvar a personas de todo pueblo, de toda raza. Entonces Pablo, como emisario en cadenas de esta gracia, está rogándole a los creyentes de Éfeso que vivan como corresponde a la vocación con que ellos fueron llamados. Es decir, que vivan de una manera digna al llamado que Dios les hizo. ¿Cuál es el llamado que Dios les hizo? Los llamó a ser su pueblo. Los escogió desde antes de la fundación del mundo para que sean su pueblo santo, para que estén delante de Él, para que tengan una especial relación con Él. Y aunque este versículo 1 no dice directamente que fueron llamados a vivir en unidad, el versículo 3 sí nos dice que una de las implicaciones del llamado de Dios a ser parte del pueblo es a vivir en unidad. Pero el contexto nos va a dar entonces toda esta información para entender que vivir en unidad ciertamente es vivir de la manera digna de nuestra vocación. Como les decía, ese versículo 1 es el fundamento para todas las demás enseñanzas que vienen de ahí en adelante. Es decir, cómo debe vivir alguien que ha sido llamado a ser pueblo de Dios. Bueno, así y así. Y lo primero que aparece en la lista es el versículo 3, dice, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En este versículo 3, de manera clara, se nos especifica que Pablo está diciendo que la unidad es una característica del pueblo al que Dios ha llamado a ser suyo.
Debemos vivir en unidad. Es el primer llamado, porque vamos a hablar de otras características que nosotros como creyentes debemos reflejar en nuestra manera de vivir. Pero lo primero es a vivir en unidad, a vivir en unidad. Y esta vida en unidad no es un asunto sencillo. Incluso Pablo está diciendo aquí que requiere un esfuerzo de nuestra parte. Lo dice el texto, esforzándose por preservar la unidad en el vínculo del Espíritu. Entonces, en el contexto de esta carta, vemos que en el capítulo 1, versículos 13, 14, 18, 19, Pablo está hablando de la redención, la obra de redención como una obra que Dios hizo a muchas personas y no a solamente individuos por aparte. Él dice, Él nos escogió, nos redimió, nos adoptó, nos selló, siempre está hablando en plural, con su Espíritu para que nosotros seamos la herencia de Dios y recibamos a Dios como herencia juntos como pueblo. En el versículo 18, en el versículo 14 dice, cuando ustedes escucharon el evangelio y lo creyeron, allí fueron llamados. Allí fue cuando nosotros también fuimos llamados. Cuando alguien te predicó el evangelio y tú lo creíste y tu vida fue redimida, entonces allí tú comenzaste a ser parte del pueblo de Dios. Miembro del pueblo de Dios. Uno más en el redil de Dios. Por eso el llamado que vemos de parte de Dios en la carta a los Efesios es un llamado a vivir en comunidad, no vivir independientes. El pueblo de Dios es un pueblo que vive junto, que anda junto. Y una de las cosas que Pablo también resalta en estos primeros capítulos de la carta es que lo que nos une, a pesar de ser personas de diferentes naciones, de diferentes contextos, de diferentes culturas, incluso aquí podríamos ver diferentes costumbres familiares. Lo que nos une a nosotros es Cristo. Por eso él dice que Dios se propuso a reunir todas las cosas en Cristo, a quien puso por cabeza de su iglesia. Al final, entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en común? A Cristo. A Cristo. Si Cristo es mi Señor, entonces yo hago parte de este pueblo. Si Cristo es tu Señor, tú eres mi hermano y tenemos eso en común. Y eso es lo más importante. Pero en el versículo 3, y enfocándonos allí primero, porque entiendo que ese versículo 3 no solo me dice cuál es la primera característica del pueblo de Dios, sino que también define todo lo que vamos a ver después. Pablo está diciendo que es algo en lo que tenemos que trabajar por preservar, pero también nos dice o nos da la herramienta para poder preservar esa unidad. ¿Cuál es la herramienta? La paz. El lazo que tenemos de la paz. Y aquí esta palabra cobra un significado supremamente importante. ¿Por qué? Porque aunque la carta nos está hablando de que por gracia Cristo nos reconcilió con Dios por medio de su sangre, eso es importante. Pablo está usando también la gracia reconciliadora de Cristo en la cruz para hablar de nuestras relaciones personales como miembros del pueblo. Es decir, Dios a través de la obra de Cristo no solo nos reconcilió con Dios, sino que también nos reconcilió entre nosotros. Por eso en el capítulo 2 dice, así Él logró la paz entre ustedes, de manera que el muro que los separaba ya no está. La paz entonces es un concepto muy importante por una razón. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Aquí ninguno puede levantar y decir, pastor, a mí me falta un 1% para ser glorificado. No. Eso todavía no va a pasar aquí. Todos somos pecadores. Y si tú viniste hoy a la iglesia por primera vez y de pronto nunca habías escuchado el evangelio, estas son buenas noticias para ti. Tú eres un pecador. Y Cristo Jesús vino a salvarnos del pecado. En la cruz, Él murió y derramó su sangre para perdonarnos a nosotros que estábamos separados de Dios por causa de nuestro pecado.
y reconciliarnos así con Él. De tal manera que si tú pones tu esperanza en Jesús, si tú crees hoy en Jesús, Él te va a reconciliar con Dios y ahora vas a poder orar a Dios como un hijo habla a su padre, lo cual no puedes hacer en tu pecado, lo cual no puedes hacer si no crees en Jesús. Necesitas creer primero en Jesús para ser perdonado y reconciliado con Dios, y entonces puedes disfrutar de una relación con el Padre. Así es como funciona, no al revés. Así que no traten, por favor, de vivir sus vidas buenas primero y entonces sí venir a tener una relación con Jesús. Es al revés. Tú tienes que primero creer en Jesús, tener una relación con Dios, y Él va a transformar tu vida para siempre porque te va a reconciliar con Dios. Pero el pecado no solo dañó nuestra relación con Dios, también dañó nuestras relaciones entre nosotros. Por eso usted ve que es tan difícil el matrimonio, los que están casados aquí. Porque es tener que lidiar con mi pecado y al mismo tiempo lidiar con el pecado de mi cónyuge. Eso es difícil. Y los que tenemos hijos, tenemos que lidiar con el pecado de nuestros hijos. Y si tiene vecinos, tiene que lidiar con el pecado de los vecinos. Y si viene a la iglesia, también tienes que lidiar con el pecado de los hermanos en la iglesia. Entonces, fíjate cómo este es un asunto real. El problema más grande en las relaciones humanas es el pecado. Y la buena noticia aquí es que Cristo murió en la cruz, no solo para reconciliarnos con Dios, sino también para darnos a nosotros el ministerio de la reconciliación y poder tener paz los unos con los otros. En Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo hace un llamado, o repite más bien ese mismo llamado a la iglesia, diciéndolo de la siguiente manera. Romanos capítulo 12. Voy a leer desde el versículo 17. Dice: nunca paguen a nadie mal por mal. Versículo 18. Si es posible, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Mientras de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Ese es el llamado del evangelio. Ustedes han sido llamados no solo a disfrutar de una relación en paz con Dios, sino también a procurar una relación en paz con las demás personas, independientemente si son creyentes o no. Tú estás llamado a vivir en paz con ellos. Ahorita vamos a mirar un poco más acerca de eso. Pero lo que quiero hacer énfasis antes de pasar al segundo punto es en lo siguiente. Sin la obra de Cristo es imposible vivir en paz con otras personas. Es imposible. Tú lo puedes tolerar, pero es imposible vivir en paz. Somos pecadores. Así que tanto judíos como gentiles, al hacerse cristianos, son llamados ahora a vivir en paz, porque el espíritu de paz mora en cada uno de ellos. Así como mora en el judío, también mora en el gentil. Así como mora en mí, también mora en la persona que está al lado tuyo y que es creyente. Así que nosotros somos llamados por el Espíritu a vivir de una manera coherente, buscando vivir en unidad, procurando siempre la paz. Siempre. Es más, si Dios trae a tu conciencia en este momento que hay una relación que no está bien en tu vida, el mensaje es claro. Necesitas a Cristo para sanar esa relación. Si tienes una dificultad con algún hermano en la iglesia, necesitas a Cristo para sanar esa relación. Y no puedes ser indiferente, porque en el momento en que tú eres indiferente a esa situación, tú estás dividiendo la iglesia de Cristo. Y ese no es un pecado pequeño. Acuérdate que todo lo que le pasa a la iglesia, Cristo se lo toma personal. Y si tú eres indiferente a esa situación con tu relación con tu hermano, tú eres culpable. Tú eres culpable delante de Dios de dividir su pueblo. Tú, porque a ti es a quien Dios está trayendo en estos momentos una convicción de que necesitas resolver esa fricción quizás que hay en esa relación.
Eso que me mira mal, que no lo saludo, que no me gusta cuando llega, prefiero hablar con otra hermana. Eso que Dios está redarguyendo en tu corazón, debes buscar estar en paz con esa situación. Cristo es suficiente para eso. Su obra en la cruz no solo te capacita a ti para buscar la paz, sino que va a obrar para lograr la paz en su pueblo. Cristo es el primer interesado en que su pueblo viva en paz, en las relaciones unos con otros. Él es el más interesado en que haya unidad en medio de su pueblo. Él ha puesto todo su poder para que eso suceda así. Él murió en la cruz para que eso suceda así. Así que, amados hermanos, nosotros estamos siendo llamados por este texto a vivir en unidad, en el vínculo de la paz, viviendo, apropiándonos de la paz que Cristo ganó para nuestras relaciones también. Pero ese trabajo empieza haciendo un examen cada uno a su propia vida como creyente y trabajando en 3 virtudes a las que quiero llamar la atención porque es el segundo punto de nuestro sermón que le hemos llamado cómo luce o cómo preservar esa unidad, cómo luce esa unidad a la que somos llamados. Y está en el versículo 2. El segundo punto de nuestro sermón es cómo preservar la unidad o cómo trabajar en vivir en unidad. Y lo vamos a mirar desde el versículo 2. Dice, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Me encanta. Son 3 sencillas: humildad, mansedumbre, paciencia. Son las palabras claves en este texto. Comencemos con humildad. ¿Cómo luce la unidad dentro de la iglesia? Bueno, en que trabajemos, o cómo logramos eso, que trabajemos en ser todos debemos trabajar en ser humildes. Aquí nadie puede decir, oye, yo creo que he puesto un gran grano de arena en el asunto, creo que he desarrollado una humildad bastante pronunciada. En el momento en que tú pienses eso, eres el que más tiene que trabajar en ser humilde. Porque la palabra en el griego para humildad aquí es una humillación de mente. Sería como la traducción más que pudiera darnos más luz. Una humillación de mente, es decir, es tener una autopercepción realista de quiénes somos en verdad. A veces podemos hacernos una imagen y esa imagen se parece mucho a nuestras fotos de perfil en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, porque nadie aquí escogió la foto donde sale feo para ponerla en el WhatsApp, ¿verdad? Si lo hiciste, al final podemos conversar acerca de eso, pero la mayoría de las personas buscan mostrar lo bonito de ellos, lo más elegante, lo más lindo, la mejor foto. Nos queremos ver bien todos. Pero lo que Pablo está diciéndonos cuando nos habla de ser humildes aquí es tener una autopercepción realista de quiénes somos delante de Dios, a quien no podemos engañar. ¿Quién eres tú delante de Dios? El creyente debe aprender a considerarse a sí mismo como un pecador inmerecedor de la gracia de Dios. Porque por eso es gracia, porque nadie la merece. Nadie aquí en este salón la merece. Todos nosotros somos pecadores. Van 2 veces que lo digo. Todos nosotros somos pecadores. Esa es mi realidad. ¿Cómo me tengo que autopercibir? Como un pecador, como alguien muy necesitado de la gracia de Dios, como alguien indigno de cualquier cosa buena que venga de Dios. Eso te ayuda a tener una mejor percepción, no solo de ti, sino de tu realidad, y te ayuda a ver la gracia de Dios en gloria. ¿Por qué? Porque el problema está que nosotros creemos que nos merecemos las cosas. Hermano, tú no mereces nada de lo que tienes. Nadie merece nada de lo que tienes. Todo lo que tenemos, lo tenemos por gracia de Dios.
No, yo me esforcé, yo me quemé las pestañas estudiando en la universidad para tener un título. Cuéntame, ¿quién te dio la vida? ¿Quién te dio la salud? ¿Quién proveyó los recursos? ¿Fuiste tú? No, fue Dios. Y si tú no logras ver eso, no tienes una humillación de mente, no tienes una autopercepción realista de quién eres tú en verdad. ¿Qué es lo que tú y yo sí merecemos de parte de Dios? Juicio, castigo, destrucción, ira. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y desde pequeños lo único que hacemos constantemente, día a día, es pecar, pecar y pecar. No somos dignos de nada. Y ahí es donde la gracia de Dios cobra ese color tan hermoso. Porque aunque no lo merecíamos, Dios quiso amarnos, perdonarnos y hacernos bienaventurados al ser su pueblo. De tal manera que como pecador inmerecedor de la gracia de Dios, también soy bienaventurado por haberla recibido. ¿Cómo esta actitud, entonces, de ser humilde en este texto ayuda a preservar la unidad de la iglesia? Imagínate que cada uno de nosotros pudiera verse tal cual como es y vivir en esa realidad. Nuestra iglesia sería una iglesia mucho más unida, porque en medio de cualquier dificultad relacional vamos a aprender a pensar primero en el bien espiritual del otro, como lo hizo Jesús. Fíjate, aquí dentro de la iglesia, cuando hay conflictos, generalmente suceden porque me ofendió, no me miró, me hizo mala cara, invitó a otro y a mí no, miró a otro y a mí no, me dijo esto, me hizo aquello. Siempre es un asunto que gira en torno a mí. Y eso es egoísta. La mayoría, hermanos, de nuestras dificultades entre nosotros son porque pensamos demasiado en que somos dignos de qué. Yo quiero que vaya conmigo un momento a Filipenses capítulo 2, porque usted va a ver aquí cómo el eco de lo que Pablo está diciendo en Efesios cobra sentido. Filipenses capítulo 2, y voy a leer los versículos del 3 al 11. Es el mismo Pablo escribiendo desde prisión diciendo lo siguiente: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, este es el mismo concepto, con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ahí está claro, ¿cierto? Tal cual. Pero Pablo no termina allí, sino que nos invita no a vernos a nosotros, sino a ver a Jesús como lo hizo Él. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Vimos ese ejemplo de humildad en Jesús? Sí. Piensa en esto. Cuando Jesús, su santo ser, tocó esta tierra, ¿qué merecía Jesús? Todo honor y toda gloria. Que toda persona lo adorara, porque el Creador caminaba ahora entre nosotros. ¿Qué fue lo que recibió Jesús? Rechazo, desprecio, muerte. Eso fue lo que nosotros le dimos a Jesús. Pero Él entendía que había un plan mayor y estuvo dispuesto a humillarse a sí mismo pensando en nosotros, en nuestra redención. ¿Sí lo ves? Tú estás llamado a ser así de humilde como Jesús.
a humillarte a ti mismo, a pensar en el otro primero. Si el otro peca contra ti, no te ofendas. Tú mereces eso y más, aunque sea injusto. ¿Qué es lo que debe preocuparte de ese pecado? Que mi hermano está pecando contra Dios al pecar contra mí. Eso es más importante. Él debe ser sanado en su relación con Dios. Porque al pecar contra mí, él está afectando su relación con Dios. Y yo no quiero que mi hermano viva así. Entonces yo me estoy preocupando más por mi hermano que por mí. Que porque me ofendieron. Me estoy preocupando por su salud espiritual. Así debe ser nuestra humildad. No fingida, real. Porque eso es lo que hace el Evangelio. Porque así es como Jesús nos mostró que debíamos vivir. Porque así es la vida que es coherente al Evangelio. Amén. La segunda virtud que Pablo menciona allí es mansedumbre. Esta mansedumbre, algunos dicen, no, yo soy manso, no menso. Y ciertamente no es lo mismo. Porque ser manso no es ser bobo y dejarse pisotear por las demás personas. No. Ser manso, como alguien lo definió alguna vez, es poder en control. Eso es ser manso. Trata de pensar, por ejemplo, en un animal que es amansado. Un caballo. Un caballo no manso, ¿qué te dicen los dueños? Ni siquiera lo mires. No te vayas a montar ahí porque mueres o quedas lisiado si te montas en ese caballo. Móntate mejor en este. Este sí es manso. ¿Qué va a pasar cuando te montes en el manso? Él va a dejar que tú te montes sobre él. Y mira, es el mismo animal. El mismo animal que tiene la capacidad de hacerte mal, ahora está manso y mantiene su poder, su asunto controlado para dejarse guiar por ti. De tal manera que si tú lo jalas, frena, si lo azotas, anda, si lo mueves, cruza. Eso es ser manso. Ahora, esa mansedumbre consiste entonces en controlar mi ser y sujetarlo a lo que es bueno delante de Dios independientemente de las circunstancias. Yo quiero que tú pienses en una escena particular. En el Evangelio de Juan se nos narra que hubo un momento en que alguien dentro de la sala donde Jesús estaba siendo juzgado abofeteó a Jesús. Eso fue lo más peligroso que cualquier ser humano ha hecho. Piensa en esto. ¿Quién creó el sol? ¿Quién se atreve a hacerle algo al sol? Resulta que el creador del sol estaba allí y fue abofeteado. Ese tipo pudo haber muerto nada más con una torcida de ojo de Jesús. Sin embargo, en Jesús vimos el poder destructor de la ira santa de Dios en control. Él nos dio a nosotros ejemplo de lo que es mansedumbre. Ahora, ¿cómo ayuda esa actitud de la mansedumbre a preservar la unidad de la iglesia? Bueno, cuando aprendemos por el poder del Espíritu, porque en nuestras fuerzas no podemos, cuando aprendemos por el poder del Espíritu a no responder mal por mal, sino que respondemos con bien al mal que nos hacen, tal como Jesús lo hizo. Ahora sí quiero que miremos un texto en Primera de Pedro. Vaya conmigo a la primera carta de Pedro. Está por allá después de Hebreos, Santiago. Capítulo 2. Voy a leer los versículos 20 al 23. Dice, pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito ustedes han sido ¿qué? Llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien, cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Ese es el ejemplo que vemos en Jesús. Y Él nos dejó ese ejemplo para que lo imitemos. Él dijo en Mateo 11,
vengan a mí los que estén cansados y cargados y yo les daré descanso. Aprendan de mí que soy manso y humilde de espíritu. Es decir, somos llamados por Jesús a imitar su humildad, a imitar su mansedumbre, el mantenernos controlados para hacer lo que es bueno delante de Dios, aun si soy tratado con injusticia. No responder mal por mal. Es lo que vimos también, que es el contexto del texto que vimos ahorita en Romanos 12. No debemos responder mal por mal. No debemos buscar venganza. ¿Qué debemos hacer? ¿Simplemente que nos abofeteen? No. Encomendar eso al que puede juzgar con justicia. Eso fue lo que hizo Jesús. Porque esta persona que abofeteó a Jesús en ese momento, Jesús lo pudo haber destruido nada más con pensarlo. Pero Jesús lo que hizo fue mirarlo y decirle, cuéntame qué fue lo que hice mal. Y si lo que dije no fue malo, ¿por qué me abofeteas? Eso es poder en control. Y tú puedes hacer eso, hermano. Porque el Espíritu de Dios vive en ti y en mí. Así es como luce vivir coherentemente al Evangelio. Y la tercera virtud que Pablo nos muestra aquí es la paciencia, y está muy relacionada con lo anterior. Somos pacientes cuando aprendemos por el Espíritu a soportarnos unos a otros en amor. Eso es paciencia. Ahí está la definición en el mismo texto. ¿Qué es paciencia? Por el poder del Espíritu, porque no es algo que me fluye a mí, yo puedo soportar a otros con amor. Inclusive, estas tres virtudes que Pablo menciona aquí, también las menciona en Gálatas 5, cuando habla del fruto del Espíritu. Estas virtudes vienen al creyente por la obra del Espíritu. Tú puedes ser humilde, tú puedes ser manso, tú puedes ser paciente, soportando con amor a las demás personas, porque el Espíritu de Dios vive en ti. Y porque ese es el ejemplo que recibimos de Jesús. Creo que la impaciencia es una de esas virtudes en las que muchos cristianos más tardamos en desarrollar. Porque esa paciencia es no perder la paz en el corazón, incluso cuando hay dificultades. Mantenerse en esperanza. El texto de 1 Corintios 13, ustedes conocen ese pasaje, ¿no? Aquel que dice, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sabes de qué amor está hablando allí Pablo? El de Jesús. Porque tu amor no todo lo cree. Tu amor sospecha de todo. Tu amor no lo espera todo, no lo soporta todo. El de Cristo sí. Por eso el capítulo 13 está justo en medio de una reflexión que Pablo quiere hacer a los corintios, y es que estén unidos por el vínculo del amor que hay en Cristo. Así entonces, específicamente refiriéndose al amor de Cristo, Pablo dice que ese amor de Cristo se va a ver reflejado en medio de su pueblo. Cristo mismo dijo, ustedes serán conocidos como mis discípulos. ¿Por qué? Porque se aman los unos con los otros, porque hay amor paciente entre los unos y los otros. Por eso este texto nos define la paciencia como el soportarse. No es un soportarse de, ay, me toca aguantarme a ese hermano, sino que lo hace en amor. Eso luce muy diferente. Inclusive, la forma en cómo esta actitud preserva la unidad es que es quizás una de las virtudes que nos hace parecernos más a Jesús. Ve conmigo a Colosenses capítulo 3. Está justo ahí cerca de Efesios, después de Filipenses. Colosenses 3, versículos 12 al 14, dice de la siguiente manera. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse, aquí tú vas a ver cómo todo conecta, ¿no? Revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, otra vez esa palabra, mansedumbre y paciencia.
soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así háganlo ustedes. Sobre estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Es como un buen resumen de lo que hemos dicho hasta ahora, esto que Pablo está diciendo a los colosenses. Vestidos de amor, preservemos la fe, siendo pacientes los unos con los otros. Entonces, ¿cómo luce esto en la iglesia? Cuando sea difícil ser paciente con alguien, acuérdate de que alguien ha sido paciente contigo y ese alguien es Jesús. Acuérdate que tú no eres digno de su paciencia y Él ha querido extendértela. ¿Cómo reacciona Jesús cuando tú vas a la intimidad llorando y le dices, oh Señor, perdóname porque pequé de esta manera? Jesús no dice, no, ya tú me tienes aburrido con este asunto, yo no quiero saber nada de ti, no, vaya para allá. Él no hace eso. Él no toma una piedra y te la tira, como debiera suceder. ¿Qué hace Jesús? Se acerca a ti, te dice, estás perdonado, vete, no peques más, y ya. No guarda lista, no, es que la semana pasada 2 veces me la hiciste. No, Cristo no es así. Él no te perdona así. ¿Por qué tú tienes que perdonar a otros de esa manera? O creer que los estás perdonando. No funciona así. Entonces, ¿cómo puedo ser paciente con otros? Viendo cómo Cristo es paciente conmigo. Entendiendo que Él tiene que aguantarse mis peores pecados, mis peores berrinches, mis peores actitudes, y aún así me ama. Yo debo extender esa misma gracia a mis hermanos. Eso es paciencia. Así es como luce vivir coherentes al Evangelio. Entonces, ¿cómo trabajamos por preservar la unidad en la iglesia? Cultivando en nuestro carácter humildad, mansedumbre y paciencia, la cual aprendemos de Cristo, la cual se manifiesta en nosotros por su Espíritu, que nos ha hecho partícipes del amor de Cristo. Él mismo ha venido a habitar en nosotros para hacer de nosotros seres humanos a la imagen de Jesús. El Espíritu Santo quiere y tiene dispuesto todo su poder para ayudarte a ser humilde, manso y paciente como Jesús. El que no quiere ser eres tú. No seas estorbo a la obra del Espíritu de Dios en tu vida. Disponte a que Él trabaje en ti en la comunidad, viviendo en comunidad dentro de la iglesia. Mira cada circunstancia, incluso las que son difíciles, como una oportunidad del Espíritu para trabajar en ti esa área de ser más paciente, más humilde, más manso. Así nos esforzamos por preservar la unidad de la iglesia. Por eso, Pablo en el capítulo anterior, ¿qué es lo que oraba? Yo oro al Señor pidiéndole que les dé una comprensión cada vez más profunda ¿de qué? Del amor de Cristo. Porque el amor de Cristo es lo que va a hacer que nuestras vidas luzcan así. Si yo soy lleno del amor de Cristo, voy a ser más humilde, voy a ser más manso, voy a ser más paciente. Pero eso también se desarrolla, porque esto no es un asunto como que simplemente es una cuestión mística en la que yo me conecto místicamente y sucede y ya. No, hay una herramienta que el Espíritu usa para producir eso en nosotros y está justo en tu mano, su palabra. El instrumento que el Espíritu Santo usa para nuestra santificación es la palabra. Que tú estés aquí es que Dios te está santificando por medio de su palabra. Cristo oró, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso el tercer y último punto de este sermón es el fundamento teológico de la unidad. Hay que hablar de doctrina, hay que hablar de teología. Sí, Señor, porque la doctrina importa mucho. Si los hermanos José y Eris lo han hecho bien, yo creo que usted ha entendido de que la sana doctrina produce una vida de... muy bien, excelente, se logró el objetivo.
Bien, buen trabajo, José. La sana doctrina produce una vida de piedad. Esa es la tesis de Pablo en la carta a Tito. La sana doctrina produce una vida de piedad en el creyente. Y Pablo estaba entonces ahora haciendo una lista de doctrinas que nos distinguen como cristianos y que estamos llamados a confesar juntos, a proclamar juntos, a practicar juntos, a defender juntos y que nos hacen diferenciar de las demás personas en la sociedad. Por lo tanto, son principios teológicos innegociables, porque es lo que nos une. Pablo dice en el versículo 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Comienza con ese primer pensamiento, dándonos a entender que la iglesia es ese cuerpo de Cristo, porque ya Pablo lo ha dicho antes, ¿no? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada creyente, cada cristiano es miembro del cuerpo de Cristo, de tal manera que ahora no somos 100 personas, sino que somos un cuerpo, cuya cabeza es Cristo. El mismo Espíritu que habita en mí, habita en ti y nos hace un solo cuerpo. Y eso es innegociable. 2, una misma esperanza. El Espíritu habitando en el creyente, según Pablo en el primer capítulo, es garantía de nuestra redención. Es decir, tú sabes que vas a entrar al reino de los cielos porque el Espíritu de Dios habita en ti. Por lo tanto, esa es tu esperanza. Cuando Cristo venga en gloria, tú lo vas a ver tal cual como Él es. Tú vas a ser transformado a su imagen y vas a vivir junto con el pueblo toda la eternidad, con este pueblo junto a Él. Esa es nuestra esperanza y todos tenemos la misma esperanza. Eso es innegociable. Un solo Señor, en tercer lugar. El Espíritu es quien nos da testimonio a nosotros de quién es Jesús. Él es el que nos hace confesar que Jesucristo es el Señor aquí en la tierra para que no seamos castigados cuando Él regrese. Es el Espíritu el que trae convicción a nuestro corazón de quién es Jesús, lo que Él hizo por nosotros y nos da testimonio de que somos hijos de Dios por lo que Jesús hizo por nosotros. De tal manera que si Jesús es tu Señor, también es el mío y nos une esa verdad. Él es quien gobierna en la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es quien reina y pastorea a su pueblo. A mí como pastor eso me trae mucha esperanza. ¿Sabes por qué? Porque a veces yo no puedo hacer por ustedes lo que quisiera ver en ustedes, ¿verdad? Pero entonces yo clamo al cielo y digo, Señor, son tus ovejas. Somos, porque al verme limitado también me veo necesitado de la gracia del Señor. Pero es bonito poder decir, al final, Señor, tú eres nuestro pastor. Somos tus ovejas y yo estoy seguro de que no nos vas a abandonar. Nos vas a cuidar. Un solo bautismo. El bautismo tiene, una sola fe. Esta fe es una referencia a todo el cuerpo de doctrinas que nacen del Evangelio y que han sido preservadas por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Nosotros anunciamos esas doctrinas, nosotros practicamos esas doctrinas porque hacen parte de nuestra fe y las defendemos. No las vamos a negociar. Y nos unen también. Un solo bautismo. Todo cristiano, una vez que ha nacido de nuevo, que es el nacimiento espiritual, una vez que ha nacido de nuevo, testificamos la obra de su Espíritu bajando a las aguas como evidencia pública de que ahora le pertenecemos a Cristo. Porque cuando alguien se bautiza, lo que está diciendo públicamente es, yo pertenezco a Cristo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí porque Él murió por mí y resucitó para darme vida eterna. Eso significa bautizarse. Es una confesión pública de que le pertenecemos a Cristo. Y si le pertenecemos a Cristo, ¿de qué pueblo somos miembros? Es su pueblo, de su iglesia. Tenemos una nueva ciudadanía. Por eso bautizarse, escucha esto, bautizarse no es solamente decir que soy cristiano. Bautizarse es casarse con la iglesia. Bautizarse es decir, yo ahora soy parte de un pueblo al cual Cristo ama como el esposo a su esposa.
Por eso el bautismo es tan importante para el cristiano. Y finalmente, un solo Dios y Padre de todos, soberano y sustentador. Él sostiene todo, Él controla todo, Él lo mueve todo. Aunque esta carta, de manera especial, señala a las tres personas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted lo ha visto en esta carta por todas partes. Lo que el Padre hizo, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Lo que el Hijo hizo, murió en la cruz para nuestra redención. Lo que el Espíritu hace, ahora vive en nosotros, nos da testimonio de Cristo, aplica la redención y nos da esperanza de vida eterna. Tú ves a Pablo usar ese lenguaje, pero de ninguna manera pienses que son tres dioses. Son distintos en el rol que cumplen en el plan de redención, pero es un solo Dios. Y eso es lo misterioso del carácter de Dios. Que no son tres dioses, es un solo Dios. Y eso es lo que significa el término Trinidad, triunidad. Es un solo Dios que existe en tres personas. Y es un misterio que no debes buscar explicar porque no se explica. Es un solo Dios. Y este Dios es así de glorioso. La Trinidad de Dios es revelada incluso solamente a través del Evangelio. No hay otra forma en donde se vea más plenamente la Trinidad de Dios, pero es un solo Dios. Estas, hermanos, son verdades que son reveladas en el Evangelio y por eso nos unen, porque son verdades que Dios usó para traernos a ser parte de su pueblo. Dios nos dio un corazón nuevo y ha puesto estas verdades en nuestro corazón para que nosotros, trayéndola a memoria, seamos santificados. Para nosotros como iglesia, por eso la doctrina importa mucho, porque la doctrina de la enseñanza de las Escrituras despierta y fortalece la fe en Cristo. La doctrina no es solo para las clases de teología, la doctrina es para la vida del creyente. Todo verdadero creyente que quiere crecer en piedad debe crecer en el entendimiento de la doctrina bíblica. Es por eso que en nuestra iglesia Vida en su Palabra le damos tanta relevancia a la doctrina en todos los aspectos de la vida. Ese pensamiento sobre el Evangelio es lo que nos mantiene unidos. Para terminar, hoy aprendimos que Dios nos ha llamado a vivir en unidad. Porque al vivir en unidad estamos evidenciando que somos el pueblo de Dios. Al vivir en unidad estamos evidenciando que le pertenecemos al Dios de paz, que puede hacer que gente de diferentes estratos económicos, de diferentes etnias, de diferentes culturas, de diferentes costumbres de crianza, vivan juntos y se amen como lo hacemos. Eso es un milagro que solo el Evangelio puede lograr. Y esta unidad evidencia entonces la obra del Evangelio en nosotros, por su Espíritu que obra a través de su palabra, llenándonos del amor de Cristo para ser humildes, mansos y pacientes entre nosotros. Mi oración es que cada uno de nosotros hoy, al salir de aquí, busque diligentemente responder al llamado del Espíritu que nos ha hecho a través de esta predicación. A algunos de los que estamos aquí, Dios nos está llamando a crecer en el carácter de Cristo. A otros de los que estamos aquí, Dios nos está llamando a reconciliarnos con nuestros hermanos. Pero a otros de los que están aquí, Dios los está llamando a reconciliarse con Él. Por eso, si tú no eres cristiano, ese es el llamado de Dios para tu vida hoy. Ven a Cristo y en Él encontrarás el perdón de los pecados para que te reconcilies con Dios y a partir de allí seas parte de su pueblo especial. Qué gran noticia que el Dios de paz quiera y nos haga suyos para siempre. ¿No les parece? Oremos.